voy a ser rápido con los agradecimientos también, lógicos, por toda la preparación que conlleva esto, Miguel, por el trabajo que ha desarrollado y a los coordinadores de la red, que yo este año he entrado nuevo por el de poder desarrollar este tipo de eventos una vez al año, que creo que siempre es interesante, y poder compartir información. Entonces, bueno, pues agradeceros en ese sentido todo el apoyo que tenéis. En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que voy a tratar de explicar en media hora algo que normalmente doy en 5 o 10 horas, dependiendo de lo que hablo. Así que voy a ser bastante breve y habrá muchas cosas que quedarán en el tintero que diréis, ¿y esto que ha contado cómo es? Pero bueno, si tenéis dudas vamos a estar también cenando, cosas que queréis que veamos. Y la idea es que veáis un poco una idea general de lo que trabajamos, de lo que hacemos y de lo que planteamos en este sentido respecto a lo que es la carga y la cuantificación de la carga mental y la fatiga mental en fútbol. Yo voy a empezar también diciendo, como comenzó Aurelio esta mañana, que yo soy un entrenador y por casualidad o por causalidad, no sé por cuál, he sido ahora catedrático de universidad, ¿no? Pero yo me considero entrenador y también lo digo porque un poco toda mi idea de vida en ese sentido iba para ser entrenador. Yo empecé la carrera de Ciencias del Deporte y al mismo tiempo empecé los cursos de entrenador de fútbol. Terminé la carrera siendo entrenador nacional de fútbol o UEFA Pro, no sé cómo le llamamos ahora, pero algo así, con 20 y 21 años. Me formé en psicología del deporte y en psicología en general porque creía que toda la parte de psicología, todos los aspectos de dirección de grupos, de dirección de equipos que ha hablado esta mañana Aurelio, de toda la parte de motivación, toda la parte de los aspectos mentales eran fundamentales como entrenador poder manejarlos. Y después, en 2002, en mi primera estancia de investigación, pues decidí hacerla en Oporto, porque en ese momento pues, escuché hablar de un tipo que se llamaba Víctor Frade, que planteaba una cosa que era periodización táctica, que nadie sabía muy bien lo que era, pero me llamó la atención y estuve allí pues, 4 meses en Oporto, viendo una forma diferente de plantear, que lógicamente después se ha hecho famosa y que todos supongo que conocéis un poco o habéis escuchado hablar de ella. En ese momento pues era algo que no conocía casi nadie, o nadie creo en ese momento. A mí me abrió los ojos y me permitió ver formas diferentes de plantear respecto a la formación que yo había recibido, muy enfocada a la parte más condicional del entrenamiento, a ser preparador físico, ¿no? Y creo que bueno, pues también me ayudó seguramente a mejorar. Por circunstancias, bueno, pues he estado trabajando como entrenador, compaginándolo con la universidad mucho tiempo, pero bueno, llega un momento en el que tienes que decidir por calidad de vida cosas que hacer y al final me decanté por la universidad en un momento determinado, pero no descarto que vuelva porque al final lo que te gusta, pues me imagino que me seguirá llamando la atención e intentaré volver en algún momento a los campos de fútbol. Dicho esto, pues bueno, voy a hablar de esto que os estoy comentando, que es una parte de lo que hacemos. Os he contado un poco la idea esta de mi formación también, porque creo que tengo una visión así muy genérica, que yo siempre he pensado. En mi pueblo se dice que maestro, bueno, en mi pueblo y en muchos sitios, ¿no? Maestro, aprendiz de mucho, maestro de poco, y yo siempre me sentía un poco encogido por eso, decir, joder, si es que al final solo hago que aprender cosas diferentes y no sé de nada realmente, o siento que no sé de nada, ¿no? Y siempre lo he notado como una rémora en mi formación, pero cada vez me siento como más orgulloso de eso, es decir, al final pues, sé cosas de preparación física, sé de táctica, sé de psicología. A lo mejor sé poco, seguramente sé poco, pero sí que me permite tener una visión más general, más holística, que ahora se llama mucho esa palabra, ¿no? Una perspectiva más global de lo que es el comportamiento humano y el comportamiento deportivo, que creo que al fin y al cabo pues, te permite también ver cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido voy a hablar de una de esas partes y me voy a centrar mucho en la parte psicológica, pero la primera reflexión es que creo que al final cuando hablamos de rendimiento deportivo o hablamos de comportamiento en el deporte en general, tenemos que tener esa visión genérica de que hablamos de psicología o hablamos de preparación física o hablamos de rendimiento táctico, pero al final están todas integradas y todas son importantes porque todas afectan a las demás áreas, ¿no? Hay un trabajo que no está publicado en el que se le preguntó a entrenadores si creían que era importante el componente psicológico en el fútbol. ¿Qué dijeron? Muy importante, joder. De hecho, si vemos entrevistas, sale por la boca para justificar rendimiento, buen rendimiento, mal rendimiento de los equipos, muchos aspectos, cohesión, ansiedad, no pudora, el estrés, todo ese tipo de cosas se utilizan mucho para justificar rendimientos, ¿no? Sin embargo, en ese mismo estudio se le preguntó, ¿tú qué haces para trabajar la parte psicológica? ¿Qué salió? Bueno, pues hablo con los jugadores, tal,
ahora ya pues, hay un psicólogo que habla con ellos, pues, hace unos años eso no era muy normal, pero no hay ninguna estructura, igual que en la parte física, y todos creo que tenemos una formación de ciencia del deporte, sí que hay una claridad de qué se puede hacer, cómo se tiene que hacer, qué trabajo hacer. En la parte psicológica eso no se ha desarrollado. Existe un vacío, un gap, ¿no? En ese sentido de qué se puede hacer a nivel psicológico en el entrenamiento, cómo se puede mejorar, cómo trabajar esos principios psicológicos y cómo, lo más importante, controlar y cuantificar lo que hacemos desde la perspectiva mental, ¿no? Igual que la parte física, actualmente ya con GPS, video tracking, con todas las cosas que hemos visto aquí, está súper estructurado, súper clasificado y sabemos lo que está haciendo el jugador en cada momento. Y a nivel táctico, con el trekking, con todas estas cosas, también ya lo empezamos a saber. En la parte psicológica seguimos sin saber cuánta carga ha recibido en una sesión de entrenamiento o cuánta carga le ha supuesto un partido y qué fatiga le ha generado eso, ¿no? A nivel emocional, a nivel cognitivo, como hablaban David o Iker esta mañana, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sonido no hay. Bueno, os lo cuento yo lo que hago doblaje simultáneo, no hay problema. En esta entrevista de Messi, que está por cierto Juan, compatriota, ahí, a Messi le preguntan antes del Mundial de Rusia que qué tal está, cómo llega, ¿no? Y él dice que, bueno, que a nivel físico se encuentra bien, que se siente en forma, que está muy bien y tal, pero que a nivel mental, con el palo, no sé si fue el año del Liverpool o de la Roma, uno de esos dos, de las semifinales de Champions, de cómo ha terminado la temporada, que está muy saturado, que a nivel mental está muy fatigado y que necesitaría un poco de recuperación, ¿vale? Es lo que dice en esa entrevista a Messi, y en Messi. Un entrenador que bueno, acaba de dejar de ser entrenador ahora hace poco, Tuchel dice que Lukaku el año pasado le preguntan que por qué no está rindiendo bien y dice que cree que es un problema, bueno, viene subtitulado, de fatiga mental, de que el jugador está muy saturado de estrés por la responsabilidad de ser el delantero centro del equipo y de que tiene mucha responsabilidad en cuanto a lo que necesita el equipo de cara a la portería y que eso le está provocando mucha fatiga mental y que no está entrenando bien y que no está para jugar, ¿vale? Y por último una entrevista de Guardiola que es bastante famosa, discípulo de Paco Cirulo, que es más o menos los que seáis en el ámbito del fútbol sabéis que el titular este de marca de la preparación física no existe. Bueno, pues Guardiola dice ahí un poco eso, una línea parecida, ¿no? En eso, que se saca de contexto, pero lo que está diciendo es que él no cree en la preparación física sin el componente mental, sin el componente táctico, que para él lo más importante es que él explica la típica situación de partido que vas perdiendo, metes un gol y parece que acabas de salir los 11 jugadores del vestuario nuevo y vuelven a correr como locos cuando parece que estaban fundidos físicamente y todo eso. No trata de justificar que para él lo más importante es que el equipo, los jugadores estén bien mentalmente, porque la parte física considera que con lo que trabajan, con lo que entrenan, con el control que existe, ya se está haciendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, le dan importancia, ¿no? Tanto jugadores como entrenadores. Sin embargo, como hemos dicho, no se suele hacer mucho trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias causas, aunque afortunadamente en los últimos años está cambiando un poco la perspectiva. Para mí un principal problema es que normalmente se asocia el entrenamiento mental, el entrenamiento psicológico a la aparición de un problema y entonces trabajamos, ¿vale? Cuando yo creo, es como si nosotros desde la perspectiva del entrenamiento físico, de la preparación física, solo trabajamos cuando viéramos un déficit de fuerza en un jugador. No tiene sentido, tenemos que trabajar para mejorar su rendimiento. Pues la parte mental sucede lo mismo. No hay que esperar a que haya un problema de ansiedad o un problema de estrés para trabajar con los jugadores. Habrá que trabajar para mejorar el rendimiento en procesos cognitivos o atencionales, en control de estrés, en mejora de su motivación, en diferentes variables que lógicamente no necesita que aparezca el problema, sino que se trabaja desde la perspectiva del rendimiento en lugar desde la perspectiva patológica o del problema, ¿no? Y creo que en ese sentido pues falla. Segunda cuestión es que, al contrario que en el área física o en el área técnico-táctica, es complicado tener evidencias empíricas de si lo que se está haciendo es adecuado o no es adecuado, si vamos en el buen camino o no, desde esa perspectiva psicológica. Porque hay dificultad en tener herramientas que nos den un valor objetivo respecto a lo que estamos haciendo, y eso dificulta lógicamente que lo que estamos midiendo esté bien, porque no hay desarrollados trabajos, estudios de campo que realmente sean útiles. Entonces eso provoca que la mayoría de las aproximaciones metodológicas que se han intentado hacer para mejorar la preparación psicológica, la preparación mental de los jugadores, pues en muchas ocasiones sean erróneas. Sean trabajos que están alejados de la realidad de lo que el jugador o el equipo necesita, sean trabajos que el jugador o el entrenador no percibe como interesantes o útiles y lógicamente pues no se hace. Si yo no lo veo útil, no lo veo interesante, pues lo dejamos de hacer, ¿no?
Y eso también viene un poco asociado, que afortunadamente está cambiando, quizás a la falta de profesionales adecuados, con una formación que le permita trabajar desde esa perspectiva más de rendimiento y no solamente del problema, con un trabajo metodológico más de campo y no solamente de diván o de laboratorio, y lógicamente con una aproximación más realista y más útil para jugadores y para entrenadores, ¿no? Creo que en esa línea es en la que habría que trabajar, ¿no? Y respecto a esto, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Yo me voy a centrar en hablar un poquito más de esta última, pero lógicamente desde el trabajo mental se pueden mejorar habilidades individuales, procesos de grupo y, como he dicho, todo lo que es el control y la cuantificación de la carga de entrenamiento y la fatiga que genera, ¿vale? Que lógicamente esta última es importante para después poder incidir en esas otras dos. Si no sabemos cuánto estamos generando a nivel de trabajo y qué estamos fatigando a los jugadores, pues no sabemos cuánta carga tenemos que aplicar, no sabemos qué trabajo tenemos que desarrollar, ¿no? Respecto a la fatiga y carga mental, es un concepto no muy viejo, viene del ámbito laboral, sobre todo de profesiones de riesgo, es donde más se ha trabajado, donde más se ha estudiado, en pilotos de avión, en conductores, en ese tipo de trabajos, pues lógicamente que es muy importante que alguien se fatigue mentalmente por lo que puede provocar un error, ¿no? Entonces, en ese ámbito se ha estudiado un poco más y en el ámbito del deporte pues se lleva estudiando unos 10, 12 años más o menos. Es un concepto complejo, pero para mí es fácil explicarlo porque lo asocio mucho a lo que pasa en la parte física, ¿no? Tenemos una fatiga que se genera por un esfuerzo que se ha realizado, en este caso un esfuerzo mental, se genera una fatiga mental, que ese esfuerzo viene determinado por cuál ha sido el estímulo, por cuál ha sido la carga que se ha aplicado, ¿no? A nivel mental. ¿De qué depende esa carga? Bueno, pues lógicamente va a depender de esos factores extradeportivos y deportivos, de cosas que pasan fuera del entrenamiento, fuera del campo, y que afectan a nivel extradeportivo al jugador, pero principalmente en lo que nos vamos a centrar un poco más son esos factores deportivos. Y esos factores deportivos es pues lo que sucede en el contexto del entrenamiento y de la competición, que es lo que hacemos. Y ahí pues tenemos que tener en cuenta cuál es la exigencia física que ha tenido un entrenamiento o una competición. ¿Por qué es importante la exigencia física? Porque lógicamente las demandas físicas que ha tenido un entrenamiento o que ha tenido una competición, al final, a nivel de sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, genera fatiga y eso va a provocar también fatiga mental. Hay una relación normalmente entre fatiga física y fatiga mental. No es una relación de uno, no es una correlación perfecta, pero existe relación. En muchos trabajos ya se ha comprobado. Y sobre todo, lo que más afecta a la fatiga mental es la exigencia física o las demandas físicas que ha tenido la competición, cognitivas, que ha tenido la competición o el entrenamiento, y las demandas emocionales. ¿Vale? Que esta mañana, pues, tanto David como Iker han hablado un poco de esa carga emocional o esa carga cognitiva, ¿no? Para mí también es importante, en el caso del fútbol concretamente, tener en cuenta los procesos afectivos porque van a modular eso. No es lo mismo que una misma sesión de entrenamiento con una carga emocional determinada o una carga cognitiva determinada, pues haya habido una pelea entre dos jugadores, por ejemplo. Lógicamente eso hace que esa carga final que se ha planteado sea muy diferente por ese proceso afectivo que ha sucedido, ese problema afectivo, ¿sí? O los procesos motivacionales. Está comprobado, por ejemplo, que la motivación, cuánto me he divertido, cuánto me ha interesado, cuánto he estado motivado en una tarea, pues afecta a la percepción que tengo de carga y de fatiga que me ha generado a nivel mental, ¿vale? Por tanto, también hay que tener en cuenta la parte motivacional. Y por último, tener en cuenta el estado de ánimo colectivo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si nosotros hacemos una sesión de lunes, una sesión post partido en 1+1, hacemos la misma sesión después de un partido en el que hemos perdido y hemos sido un desastre, y después de un partido en el que hemos ganado al rival directo por 3-0, la misma sesión de entrenamiento con todos los condicionantes, si lo pudiéramos repetir, que fueran exactamente iguales, va a ser diferente por el estado emocional en el que se encuentra el equipo. Y por tanto eso lógicamente afecta a la carga final que se genera. Y lo más importante que al final, esta mañana se ha hablado de ello, existen diferencias individuales y cada jugador, ya existen a nivel físico, a nivel mental, pues son muchísimo más relevantes todavía. Cada jugador, la fatiga mental que le genera el mismo esfuerzo va a ser muy diferente. Cada jugador va a percibir la carga de forma diferente y el esfuerzo que va a necesitar para hacer una misma actividad va a ser muy diferente desde el punto de vista mental. Y la carga final y la fatiga final que se le genera pues va a ser diferente. Y para terminar, un poco el modelo, pues tener en cuenta que hay una carga crónica, una carga aguda, igual que pasa en la fatiga física. Cuanta más carga crónica tengamos, pues menor
cantidad de carga necesitamos para generar más fatiga, ¿vale? Porque lógicamente tenemos más lleno el vaso. ¿Por qué es importante la fatiga mental? No porque la cuente yo, sino bueno, pues ya hay bastantes trabajos publicados que han relacionado la fatiga mental con pérdida de rendimiento. Con pérdida de rendimiento en general, a nivel físico, a nivel psicológico, emociones negativas, a nivel técnico-táctico, funciones ejecutivas. Bueno, existen bastantes relaciones, aunque hay estudios que, bueno, tienen relaciones algunas un poco límites en cuanto a la significatividad o en cuanto a la claridad de los resultados, pero en líneas generales se ha comprobado que existe un descenso del rendimiento debido a la fatiga mental, ¿no? Y que tiene consecuencias para el rendimiento y para otro tipo de procesos, ¿no? Y por tanto es relevante. ¿Y cómo podemos planificar y tener en cuenta eso? Pues para mí el planteamiento es hacerlo parecido a lo que es el planteamiento de una planificación desde la perspectiva física, ¿no? Al final lo que buscamos es que en función de cuál es el estado de fatiga, llegar en un estado óptimo a la competición, ¿vale? Y eso a nivel de estado, la parte física más o menos lo tenemos claro, la parte mental pues es quizá donde haya que desarrollar más trabajo de cómo modular la carga adecuadamente, de qué contenidos, igual que planteamos días con un contenido más orientado a fuerza, más orientado a resistencia, pues qué tipo de contenidos psicológicos son más recomendables para trabajar en función del día de la semana, en función del momento de la temporada, en función de la pretemporada que queramos trabajar, bueno, por los diferentes contenidos psicológicos que podemos desarrollar, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Creo que es un poco hacia donde tenemos que trabajar. Esto es las 2 primeras semanas de una planificación de hace 2009, 11 años, no, 13, mucho tiempo. Una de mis primeras planificaciones, que de hecho, pues cuando la veo, la pongo así y la veo y digo, madre mía, ¿cómo podría yo escribir estas cosas? Cambiaría la mitad de las palabras que están por ahí y los contenidos seguramente, que eso nos pasa a todos los entrenadores. Lógicamente vas creciendo y te vas dando cuenta de errores que a lo mejor no cometes o a lo mejor no eran tan errores en ese momento, no lo sé. Pero bueno, lo que quiero destacar es que yo en mi hoja Excel tenía contenidos táctico-técnicos de la sesión, vamos, y de la planificación, en este caso de la primera semana de entrenamiento, segunda semana de entrenamiento, contenidos físicos, contenidos psicosociales, una parte mental, y después en la carga dividía carga física y carga psicológica, ¿vale?, de la sesión de entrenamiento. Me rompía la cabeza con esto, ya hace pues 13 años, ¿sí? Esto sería la planificación de la pretemporada y, lógicamente, a nivel de temporada, pues igual que pasan desde otras perspectivas, tanto tácticas como físicas, pues lógicamente lo más lógico quizás era el microciclo, ¿no?, a ver lo que pasa la semana y planificar la carga de entrenamiento mental, pues siguiendo la distribución de lo que queramos conseguir en esa semana, ¿no?, y cómo lo queramos plantear. Yo cuando lo explico esto a entrenadores y tal, lo que pongo un ejemplo, nosotros lo que he dicho antes, tenemos una determinada fatiga, queremos llegar a un estado mental óptimo y por tanto tenemos que aplicar una carga para llegar al final de esa semana, el microciclo, en un estado óptimo a nivel psicológico, ¿no? Y el ejemplo que pongo es con un vaso de agua. Nosotros tenemos un vaso de agua con más o menos agua al inicio de la semana, que hace referencia a cuánta fatiga mental tienen los jugadores al inicio de la semana, y tenemos que echar más o menos agua en función de conseguir que el vaso llegue rebosando, pero que no se nos vierta ni que se quede a media, intentar llegar con el vaso lo más lleno posible, ¿no? Lógicamente eso no es fácil hacerlo y requiere de muchas cosas y es lo que intentan buscar casi todos los entrenadores. Esto no es que me lo estoy inventando yo, lo pueden explicar de otra forma, pero es lo que buscamos los entrenadores, llegar en las mejores condiciones posibles, tanto físicas como psicológicas, a la competición, ¿no? ¿De qué depende esa carga mental? ¿De qué depende cuánta agua tenemos en el vaso? Al principio de una semana en un periodo competitivo. ¿De qué creéis que depende? De la competición, del resultado. Del resultado de lo que nos pasó, por supuesto. Más cosas. ¿De? Jugar en casa o fuera. Sí, también de cómo es la competición. La anterior, ¿te refieres, Carlos, o la próxima? Las dos, ¿no? De cómo ha sido la anterior, pero también de si jugamos el próximo partido en casa o fuera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Correcto. Va en esa línea. ¿De qué nos vamos a jugar en el próximo partido? No es lo mismo que el próximo partido lo juguemos en casa contra un rival directo al que tenemos que ganar sí o sí, porque si no quedamos fuera de Europa, a que el próximo partido juguemos contra el último en nuestra casa y encima venimos de ganar 4-0 al rival directo. ¿Sí? ¿Entendéis un poco la idea? Por tanto, vamos a partir normalmente con una determinada cantidad de agua en el vaso que va a depender de qué nos pasó en el último entrenamiento, en la última competición
o en las últimas competiciones. No es lo mismo que vengamos de perder 3 partidos seguidos, sí, que vengamos de perder 1. También cómo fue esa derrota, lógicamente. Si fue porque nos dieron un baño y estuvimos horribles, si nos metieron un gol de penalti en el último minuto injusto, que todo eso afecta de forma diferente. Pero bueno, al final, un poco todo ese contexto en el que estamos. Después, tener en cuenta cómo es la próxima competición. Jugamos en casa, jugamos fuera, exigencia que tiene, nos estamos jugando quedar dentro o quedar fuera de una competición. Todo ese tipo de cosas hace que tengamos más o menos agua. Y después también las diferencias individuales que he comentado y que repetiré varias veces. Cada jugador solo plantea de forma diferente. Hay jugadores que termina el partido, hemos perdido 2-0 y en el autobús se ponen a bailar, y otros jugadores que vienen todo el camino y al día siguiente del entrenamiento con la cabeza agachada y siguen jodidos por haber perdido, ¿vale? Entonces, lógicamente también eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero un poco la idea es esa, que al final, al principio de cada semana tenemos agua en el vaso y tendremos que echar más o menos en función de lo que queremos conseguir, de intentar llegar con el vaso lo más lleno posible, ¿no? Sería un poco el planteamiento. Y desde esa perspectiva, pues tenemos que plantear microciclos con diferentes cargas psicológicas o cargas mentales, ¿vale? Con diferente carga mental. Yo he planteado como 2 grandes diferencias de microciclos y después algo intermedio que lógicamente sería modular un poco eso a partir de ahí. Microciclo de carga y microciclo de descarga. Microciclo de carga cuando queremos echar mucha agua en el vaso, microciclo de descarga cuando queremos echar poca agua en el vaso, porque está ya muy lleno. Cuando queremos incrementar el microciclo de carga, cuando queremos echar mucha agua en el vaso, ¿en qué situaciones? Lo hemos comentado. Por ejemplo, hemos ganado, venimos de ganar, venimos de hacer muy buenos resultados en los últimos partidos, jugamos contra un rival muy asequible. El ejemplo que ha puesto esta mañana, que yo la suelo poner, Aurelio, del gráfico de flow, ¿vale? Estamos en un momento percibimos mucha competencia y poca dificultad. Me relajo, incluso me puedo llegar a aburrir, estoy súper relajadito y tal. Entonces tenemos poca agua en el vaso y lo que hay que hacer es echar mucha agua, ¿sí? Por el contrario, microciclos en lo que queremos descargar porque ya hay mucha agua, pues normalmente en microciclos venimos de derrota, venimos de situaciones conflictivas, problemas en el vestuario por lo que sea, típico semana de entrenamiento jodida en la que estamos ahí, mucho estrés, mucha carga y por tanto queremos echar poca agua en el vaso, queremos meter poca carga psicológica esa semana de entrenamiento, poca carga mental, ¿vale? Esa es mi perspectiva. Yo cuando hablo con entrenadores me dicen, joder, pues a lo mejor con un partido muy importante, aunque el equipo haya venido de perder y tal, hay que meter carga para que se acostumbren que el partido va a ser muy exigente. No lo sé, a lo mejor, porque esto no hay evidencias empíricas, esto es la percepción que tenemos cada uno y por eso he dicho que falta mucho por avanzar. Entonces yo no tengo una respuesta correcta, yo sí que creo que la respuesta suele ser depende. En muchas de estas cosas lo importante es saber de qué depende, de que lo que tú lo quieras hacer lo tengas claro por qué lo quieres hacer, ¿no? Pero sí que yo creo que muchas cosas dependen. Sin embargo, yo siempre he tenido dudas, pero siempre he planteado esto. Y el año pasado escuché una entrevista de Steve Kerr hablando de su entrenador en los Chicago, ¿no? ¿Fue? Chicago, sí, Chicago. Se me ha ido el nombre. El entrenador de los Chicago ganó 5 anillos y después con los Lakers, Phil Jackson, que no se escucha la entrevista, pero os la digo. Lo que dice básicamente, dice, Phil era un gran manejador de grupo. Cuando veníamos de hacer un partido malo, que habíamos perdido, teníamos mucho estrés, tal, esa semana era un ángel, se comportaba con todo allí de buen rollo, nos daba ánimos, un enfoque súper positivo, nos llevaba a cenar, tal. Cuando veníamos de ganar y percibía que existía un poquito de relajación, esa semana era un demonio, todo el día diciéndonos que no teníamos ni idea, nos criticaba, no sé qué, y me gustó porque era mi idea de ese planteamiento, es decir, lo que estaba haciendo Phil Jackson en ese momento es, estoy percibiendo poca agua en el vaso, le echo agua, estoy percibiendo mucha agua en el vaso, no le echo agua, le intento quitar incluso, ¿vale? Entonces, me pareció interesante. Ahora, ¿cómo podemos echar o quitar agua del vaso? ¿Cómo podemos manejar esa fatiga y esa carga mental? Acabo de poner un ejemplo que es el comportamiento del entrenador o del staff en general. Segunda clave, pues todo lo que hacemos en los entrenamientos, las tareas de entrenamiento, que es lo que hacemos a nivel metodológico. Y tercera es cómo organizamos y planificamos los contenidos psicológicos, principalmente del entrenamiento de cada día de la semana, ¿no? En ese sentido, comportamiento del entrenador. Trabajamos normalmente con los jugadores a nivel psicológico, la mayoría de entrenadores, en el campo, lógicamente, que lo vamos a ver ahora después, en los entrenamientos,
También fuera de los entrenamientos, en el vestuario, pues en este caso es del documental este de Mourinho en el Tottenham, entrevista al jugador que le está diciendo, oye, llevas rascándote las narices mucho tiempo y ya no sé qué hacer contigo. Le está dando un toque de atención, le está metiendo carga a nivel individual para que se espabile, ¿vale? Previo a la competición, justo antes de un partido, me gusta mucho ese speech de Guardiola, un partido muy importante, se están jugando la Liga y está dando recordatorios de cosas que tenemos que hacer y que normalmente hacemos habitualmente. No tengáis miedo, vamos a estar juntos, somos un equipo, recordar hacer las cosas que hacemos bien, no tengáis miedo a fallar, ¿vale? Cada uno puede interpretar como quiera, pero está haciendo trabajo psicológico para reducir carga, para reducir fatiga mental, para reducir estrés previo a una competición. Pero además de eso, pues lógicamente todo lo que hacemos durante el partido también estamos manejando, estamos trabajando la parte psicológica en los jugadores. Y como he dicho antes, no solamente el entrenador, sino todo el staff e incluso los propios jugadores. Esa entrevista de Mourinho me gusta mucho, que habla sobre liderazgo compartido, es decir, liderazgo dentro del vestuario, que para mí es tan importante o más como el del propio entrenador, y está hablando de George Costa, jugador suyo en Oporto, que en un partido en el descanso iban perdiendo 2-0 con el Belenense, me parece en casa, 0-2, y pues él iba encendido al vestuario a pegar la bronca y tal, y le dijo George Costa, espera, déjame a mí, entra dentro de 3 minutos. Y dice que cuando entró pues ya no tuvo que decir nada, que George Costa le había solucionado todo lo que iba a hacer él, lo había dicho ya, lo había planteado y le había dejado claro las cosas a los compañeros. Entonces, el tener ese tipo de líderes al final nos ayuda mucho a todo lo que son el manejo de la dirección de equipo por parte del entrenador, ¿no? Y esa parte mental no es solamente culpa del entrenador o desarrollada por el entrenador, sino también lo que el entrenador hace respecto a los líderes importantes dentro del vestuario, ¿no? Además de eso, como he dicho, lo que hacemos en los entrenamientos. Nosotros hemos hecho diferentes investigaciones tratando de comprobar cómo afecta comportamiento del entrenador a la fatiga mental, a la carga mental y lógicamente también metemos la parte física, la carga física, ¿sí? Por ejemplo, presencia o ausencia del entrenador, ¿cómo creéis que afecta? El que el entrenador esté presente o no esté presente, si está presente, aumenta la carga física y la mental, las dos, ¿vale? Actitud pasiva o actitud activa. El que yo esté simplemente como entrenador sentado allí o de pie mirando cómo entrenan los jugadores, o que esté, va. ¿Cómo creéis que afecta eso a lo que va a pasar en el...? Si estoy haciendo lo contrario de lo que suelo hacer, También, correcto, es un buen apunte. Me quedo callado y no suele estar callado, aquí hay algo raro. Es lo mismo que en los speech de intermedio o previo a los partidos, todo lo que genere cambiar rutinas genera incertidumbre y genera estrés. Pero normalmente, de manera general, si yo estoy callado y normalmente los entrenadores suelen estar moviéndose o hablando algo, pues va a generar menos carga que si estoy activando. Vale, ahora vamos a ver de todas formas los resultados. Y refuerzos positivos o negativos en el contexto, generar un clima positivo o un clima negativo en el entrenamiento. ¿Cómo creéis que afecta a la carga física y a la carga mental que se ha desarrollado? Negativo más. Esto es curioso, por lo menos solo hemos hecho un estudio con esto, haría falta hacer más, pero en un estudio que hemos hecho sale que el negativo genera más carga mental, que es lógico, pero el positivo genera más carga física. Es decir, corren más con el positivo, pero tienen más carga mental con el negativo. ¿Vale? Misma sesión de entrenamiento. Os explico un poquito, bueno, están publicados los artículos, los podéis ver, ¿vale? Si alguien los quiere se lo paso después, porque todo lo que he contado está publicado. Este es el de estar pasivo, estar activo. ¿Vale? Bueno, son diferentes tareas, lo voy a pasar porque si no me voy de tiempo. General, pues activo, genera más carga tanto física como mental. Esto es feedback positivo, feedback negativo. Como podéis ver, a nivel de carga mental, fatiga mental, el positivo tiene menos que el negativo, pero, por ejemplo, el RPE y la distancia en minutos recorrida en la sesión de entrenamiento es mayor cuando el feedback es positivo respecto a cuando el feedback es negativo. No lo he dicho, pero la situación experimental es 2 sesiones de entrenamiento exactamente iguales. Mismos tiempos, mismas tareas, participan 4 equipos, ¿vale? 2 equipos de tercera, un equipo de división de honor y un equipo femenino de segunda división en los estudios, ¿vale? Lógicamente es una perspectiva muy ecológica y nunca podemos controlar todo. Lo que he dicho antes, se hacían en semana aunque se contrabalanceaba,
pero se hacían en semanas diferentes las sesiones, entonces pues a lo mejor como esté esta semana era diferente de como estaba la pasada. Pero bueno, a nivel general sí que nos sale eso, que para mí es interesante, es decir, si tú quieres que corran más, estate siendo más positivo, si lo que quieres es generar más carga mental y que no corran tanto, ponte más negativo. Justificación de esto, para mí, y viendo un poco lo que son los entrenamientos y la experiencia y tal, es que normalmente cuando generas un clima negativo, generas más estrés y provocas más errores. Y cuando hay errores en un juego, porque estos son todo tareas jugadas, pues se para. Y eso hace pues que al final a nivel físico se corra menos. ¿Vale? Respecto a las tareas, modificando las tareas, pues cambiando las demandas cognitivas, emocionales, afectivas o físicas, lógicamente podemos modular la carga mental del entrenamiento. En el trabajo este que os he dicho de testar diferentes constraints, diferentes constreñimientos que podemos utilizar aparte del entrenador, valoramos algunos de esos, no todos, pero valoramos algunos de esos. Hay cosas interesantes, no voy a explicar todas las cosas, aunque os cuento algunos ejemplos después, pero por ejemplo una cuestión interesante que siempre les suelo preguntar a los entrenadores es: si tú tuvieras que hacer por primera vez una tarea de un 8 para 8 con 2 comodines, una tarea con cierta complejidad táctica, ¿no? y cognitiva, si la tuvieras que hacer la primera vez, ¿qué lo harías? ¿En una semana que necesitas echar mucha agua o una semana que tienes que echar poca agua? ¿En una semana que quieres meter mucha carga mental o una semana que tienes que meter poca carga mental? ¿Cuándo lo harías? ¿Cuándo lo haríais? En la que quieres echar mucha agua. ¿Por qué? Tarea nueva, que no la hemos hecho nunca, la implicación cognitiva va a ser mucho mayor, va a haber muchísimos errores, porque no nos sale, porque no sabemos hacerlo y nos equivocamos y tenías que haber ido allí, ahora te has venido aquí, porque tenías que haber dado el pase a este lado y te has movido por millones de cosas. Esos errores generan más carga emocional y a mí como entrenador me permite que, si hay muchos errores, ¿qué hace un entrenador? Corregir mucho, enfadarme y genero más carga todavía, ¿vale? A nivel mental. Entonces, si yo quiero generar mucha carga mental, pues a lo mejor es interesante meter tareas nuevas, ¿vale? En esa semana de entrenamiento. ¿Qué pasa cuando esa misma sesión la hacemos a la semana siguiente y ya los jugadores la conocen, saben hacerla sin problema? La carga mental es menor, ¿vale? Y la carga física, que no hemos hablado de ella, ¿qué sucede? La primera vez que la hacemos respecto a la segunda. Y al principio es menos y después más. La primera vez que la hacemos, la carga física es mucho más baja porque hay mucho parón, tengo que volver a explicar que no se han enterado, cortes aquí, pero la segunda vez la carga física es más alta y la carga mental es más baja, ¿vale? Es una tontería, pero son ejemplos de cómo tenemos que tener en cuenta lo que hacemos en las sesiones de entrenamiento, en las tareas, porque eso va a afectar al final a la carga mental. Muchas cosas de estas que están aquí puestas las pensamos, como entrenadores, preparadores físicos, las pensamos y las tenemos en cuenta, pero hay muchas otras que normalmente nunca hacemos una tarea o hacemos un agrupamiento, que es otra de las cosas que están ahí, de jugadores, sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de que yo haya puesto a este con este. Y hay consecuencias, de que ponga al mejor con el peor, de que hagamos un 3 contra 3 y meta a un jugador con 2 con los que sé que tiene cierto conflicto. Todo eso afecta a nivel emocional, a nivel cognitivo al jugador. Y si nosotros queremos modular cosas a nivel individual, es una buena idea hacer ese tipo de cosas, de cambiar al jugador en ese sentido, determinadas cuestiones, ¿vale? Cosas que hemos testado en ese sentido, pues, por ejemplo, esta es una situación 4 contra 4, 6 minutos, y otra era 8 contra 8. Eran dos situaciones de las que testamos dentro de tareas de sesión de entrenamiento. La condición A era que al empezar el 4 contra 4 con porteros, ¿vale?, en campo reducido, se le decía a un equipo: vais ganando 2-0, tenéis que aguantar el resultado, los 6 minutos que vamos a jugar, y vosotros tenéis que intentar empatar, por lo menos, ¿vale? Esa es la condición A. Y la condición B, que era la misma tarea, mismo espacio, todo igual, 6 minutos, a los 3 minutos decíamos: hey, este equipo va ganando 2-0, fueran como fueran. Tenéis 3 minutos para darle la vuelta, o vosotros aguantar estos 3 minutos. ¿Entendéis la idea, no? Misma tarea de entrenamiento, simplemente metiendo ese condicionante, y lo mismo con un 8 contra 8, ¿sí? ¿Qué creéis que pasa a nivel de carga física y carga mental? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cuál tiene más carga mental de las dos? ¿Cuál creéis que tiene más carga mental? Cuando le decimos que solo queda 6 minutos para terminar, o cuando tienen los 12 minutos para darle la vuelta al marcador. Cuando
le metemos presión temporal, es decir, solo nos quedan 6 minutos. En esa tarea, como veis aquí, tiene la parte mental, es para acá, perdón, la parte mental con limitación, todo lo que son los aspectos mentales los tiene más alto esa tarea. Sin embargo, los aspectos físicos, lo que era distancia en minutos, frecuencia cardíaca, velocidad media, todo esto, lo tiene más alto la tarea en la que empiezan desde un principio ya con el condicionante sabiendo cómo va a ir el partido. ¿Por qué se puede ser esto? Mi explicación es que de los 12 minutos se han tirado 6 de pachanga, porque no había ningún objetivo de quién ganar y tal, y eso hace que al final hayan corrido menos, que desde el primer minuto ya tienes que saber que tienes que dar la vuelta y el otro tiene que aguantar resultados, se juega con más prisa, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Pero a nivel psicológico le genera más estrés cuando le decimos que solo te queda este tiempo para dar la vuelta al partido, que suele ser cuando te meten un gol en el minuto 89, ¿vale? Y vas de empate a 0. Otra situación es la orientación de las tareas, pues posesiones orientadas respecto a posesiones que no tengan la orientación. A nivel físico se trabaja más cuando no hay orientación y a nivel mental también tiene más carga cuando no hay orientación, algo bastante lógico. El meter reglas tácticas en las tareas, en este caso típica regla es juegos de posesión con comodines y la regla es que para conseguir gol hay que pasar por algunos de los comodines que están distribuidos por el campo, pues esa tarea, la misma situación, mismo espacio, genera más carga mental que si simplemente es conseguir gol, independientemente de que pasemos por comodines o no comodines. Es decir, cuando metemos constraints que repercuten a nivel cognitivo en lo que tiene que hacer el jugador, pues aumenta la carga mental. Y esta última es en función de la puntuación de cómo se consiguen goles. Esto lo hicimos con el Depor, precisamente, Depor y Celta en División de Honor. Situación de juego de 12 minutos, una área de posesión, otra en un partido. Y la condición era juego normal o juego en el que los primeros 4 minutos el gol valía doble y en los últimos 4 de esos 12 el gol valía triple, ¿vale? Cambiando simplemente esa condición prepartido y bueno, pues se genera más carga mental cuando metemos esas condiciones. Y algo parecido es cuando planteamos un sistema de puntuación simple, es decir, gol normal, o un sistema de puntuación complejo en el que, por ejemplo, típica regla que solemos poner mucho los entrenadores del gol vale 3 si tenemos unidad ofensiva, es decir, que todos hemos avanzado y hemos recuperado la línea de tal. Pues la carga, cuando metemos complejidad a la hora de la puntuación, la carga mental sube, ¿vale? Mientras que la física, pues baja cuando metemos más complejidad desde el punto de vista mental. Bueno, son estudios que son interesantes para mí porque son muy ecológicos, es decir, están hechos con equipos, están hechos en entrenamientos. Están publicados en buenas revistas la mayoría de ellos, por lo tanto metodológicamente entiendo que están bien, pero son pocas muestras, no hay más estudios que hayan replicado esto y creo que es una línea de trabajo que se necesita seguir desarrollando. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Termino? Vale. Y vale, lo último era la parte de organización semanal, que Carlos habló un poquito el otro día, ayer de ella, de cómo organizar la semana y cómo organizar los contenidos psicológicos de la semana en función de si queremos generar más carga o generar menos carga. En general, lo más normal es seguir rutinas, ¿vale? No tratar de modificar demasiado, a no ser que quiera generar mucha carga. En ese caso yo creo que hay que generar incertidumbre. En el jugador genera incertidumbre, lo típico es no tener claro quiénes van a ser titulares, quiénes van a ser suplentes, no tener claro qué cuestiones tácticas hasta el último momento vamos a desarrollar, no sé, acciones de balón parado o cualquier otro tipo de situación, es decir, generar incertidumbre un poco en esa semana para que el jugador esté atento y esté vivo y no se quede relajado porque piense que está todo hecho, ¿no? Es mi perspectiva. Y os voy a poner un par de ejemplos y con esto termino, desde algunas perspectivas de variables psicológicas a trabajar, cómo podemos modular el entrenamiento y lo que hacemos para generar más o menos carga, ¿no? Siguiendo un poco la propuesta de esta mañana de Aurelio, si nosotros a nivel de motivación queremos generar más carga, pues suele estar bien hacer un clima muy hacia el ego, es decir, un clima en el que haya mucha competitividad entre los jugadores, que tengan que competir entre ellos, ¿vale? Con objetivos muy centrados en el resultado, es decir, típica tarea de 5 finalizaciones hay que conseguir 5 goles, ¿vale? Y buscando un clima de entrenamiento negativo, ¿vale? Generando un clima negativo. Por el contrario, si queremos disminuir la carga del entrenamiento a nivel mental, pues lo más interesante es generar competitividad intrajugador, es decir, que yo no me olvido de mis compañeros un poco del resto y yo lo que tengo que es mejorar y dar feedback siempre centrado en el mismo jugador, no comparándolo con otros.
Generar objetivos centrados en el proceso. La tarea esa de las 5 finalizaciones que hemos dicho, en lugar de que el objetivo sea conseguir 5 goles, que el objetivo sea llegar en un timing adecuado a la zona de remate. Que eso lo controlo yo y depende de mí y, por tanto, no me genera tanta situación de problemática de estrés y un clima positivo, ¿no? Lo mismo tengo varias, pero como voy mal de tiempo, si queréis después os cuento, por cada una de las variables psicológicas así más generales, pues podemos modificar o modular, si queremos más carga o menos carga, el trabajo que realizamos, ¿vale? Termino, estos son otro tipo de investigaciones y la última, que esta me hace ilusión contarla porque es llamativa. Estamos valorando el efecto que tiene el jugar a la FIFA, a la Play, ¿vale? Previo al juego, al partido, a nivel de fatiga mental y rendimiento. Primero no estamos evaluando rendimiento en fútbol porque no estamos haciéndolo con un partido posterior real de competición, porque lógicamente no podemos llegar a ese nivel de intervención en los equipos con los que trabajamos, sino que lo estamos haciendo con jugadores sueltos. Pero bueno, a líneas generales sale que jugar a la Play media hora o estar media hora descansando, lógicamente genera mucha fatiga mental respecto a estar descansando, y que a nivel de rendimiento en toma de decisiones y rendimiento físico disminuye. Entonces, a lo mejor, igual que hablamos de entrenamiento invisible en cuanto a calidad de sueño, en calidad de otras cosas, a lo mejor hay que empezar a tener en cuenta qué es lo que hacen los jugadores con el móvil, con la Play, previo a los partidos, ¿no? Tener en cuenta ese tipo de efectos. Pues nada, termino agradeciendo que estéis aquí, que me hayáis escuchado, que cualquier duda la podéis preguntar. Típico proverbio de los elefantes que muchas veces percibo, me da la sensación de que cada uno estamos en nuestro mundo, y lo he comentado al principio, creo que en fútbol sobre todo y en el deporte en general, pues es recomendable tener esa visión más holística para que todos tengamos claro que estamos viendo un elefante, porque aquí cada uno, si no pensamos que estoy viendo la trompa o estoy viendo un colmillo, ¿vale? Y que tengamos claro que estamos viendo al elefante y que, como dice Kaplan en la metáfora del borracho que está buscando en una farola allí y se acerca un policía y le dice, ¿qué haces? Dice, que he perdido las llaves y las estoy buscando. Y dice, ¿y por dónde se te han perdido? Dice, no, se me han perdido allí en el parque. Dice, ¿y qué haces aquí buscando? Dice, joder, porque aquí hay luz, allí no la veo. Entonces, a mí me da la sensación de que muchas veces a nivel de entrenamiento, a nivel de ciencia, hacemos eso, ¿no? Buscamos en algo que ya sabemos, y creo que es interesante abrir la mente y buscar las partes oscuras que son más difíciles, pero que no por ello son más interesantes. Bueno, pues muchas gracias. Soy un tío muy previsor. Mi siguiente diapositiva. Sabemos que existen diferentes tipos de carga de entrenamiento. Algunos ya hablan de dividir la carga fisiológica de la mecánica y yo pues, integro ahí la mental. Y existen diferentes formas de evaluar la carga en general, ¿no? Sabemos que existe carga externa, carga interna, y dentro de carga interna podemos valorar subjetiva, objetiva, cualquiera de estos tipos de carga, ¿no? Desgraciadamente la carga mental creo que externamente, o sea, la carga real que estás aplicando es muy difícil. Quizás con la evolución de la tecnología se pueda hacer algo en relación al número de estímulos que tiene presente. Por ejemplo, ya existen algo que nos puede ayudar, bueno, lo voy a explicar después, pero que nos puede ayudar la tecnología a intentar encontrar si la carga externa que estamos aplicando, que se está desarrollando, es una u otra, pero creo que realmente es muy complicado a nivel mental. Lo que sí se hace a nivel de carga interna, variabilidad cardíaca o cualquier otro tipo de relación con efecto de frecuencia cardíaca suele tener relación con sistema nervioso central y fatiga del sistema nervioso central asociado un poquito a la carga mental, y sobre todo tecnología basada en electroencefalografía. Actualmente no es útil por la dificultad y la lentitud que tiene esa valoración. Ya existen cascos como ese. Nosotros allí, por ejemplo, en el laboratorio tenemos un casco tradicional de 64 de estos que aparecen gomitas por todos los lados, y tenemos uno de estos que es rápido. El problema es que tiene poca fiabilidad, el otro pues sí te mide con mucha más fiabilidad, pero sí que existen estudios que relacionan determinadas variaciones en las ondas alfa o beta con mayor o menor fatiga mental, ¿vale? Algo parecido sucede con la pupilometría. También hay asociado tamaño de pupila, movimientos sacádicos, latencia con fatiga mental, ¿vale? Eso también nosotros lo hemos evaluado, y de hecho, es que se me ha olvidado el móvil aquí, creo. No, da igual, no lo necesito. Hay una aplicación de móvil que ya te permite valorar la fatiga mental a través de la pupilometría, por ejemplo, que está creada, que la vi el otro día. Y después algunos biomarcadores como cortisol, alguna interleuquina te permite, cortisol asociado al estrés, no es fatiga mental, pero por ejemplo alguna interleuquina está asociada también a la fatiga mental. Pero está todo un poquito en bragas, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que más utilizamos en experimentos sí que hacemos eso. A nivel de rendimiento ahora mismo con equipos no tiene sentido porque te tienes los jugadores allí
2 horas después del entrenamiento poniéndole el casco, pupilometría, cosas de estas, no es real. Entonces, ahora mismo no es real, aunque yo espero que en un futuro no muy lejano sí que lo sea. Por ejemplo, se me ha olvidado decir que ya existen cascos que es simplemente un electrodo aquí y que están generando logaritmos para cuantificar nivel emocional y fatiga mental que tienen los deportistas. La empresa Emotiv lo está desarrollando. Y como he dicho, pues lo más normal es cuestionarios, la percepción subjetiva de la carga. Nosotros diseñamos y validamos ese cuestionario a partir del NASA, que han hablado esta mañana de él, pero que es bastante más simple. El NASA es muy complejo para mí y pasa lo mismo. Al final, hacerle 27 preguntas a un jugador después de un partido, pues no tiene sentido, no te las va a contestar. Entonces, ese cuestionario básicamente es un RPE emocional y un RPE cognitivo. Y con eso mides la carga que ha supuesto para el jugador. Y después el VAS, que es el de fatiga. ¿Vale? Son 3 ítems, 3 preguntas después de un entrenamiento, de un partido. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando haciendo esto con control y cuantificación de la carga de entrenamiento con equipos de segunda B desde hace ya 4 o 5 temporadas, y después este año se han sumado un equipo de primera brasileño en América y el Inter de Milán. No el primer equipo, sino el femenino y el segundo equipo, ¿vale? Que están utilizando esto. Venía preparado para esa pregunta. Nada. Esto de todas formas es cambiante. O sea, he puesto esto de manera general porque en los primeros datos que teníamos de estos equipos de segunda B, que llevamos tiempo y tal haciéndolo, nos salía esto. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta de que no siempre es así. De que no siempre es así. Yo esta lo tenía puesto de las 2 primeras temporadas. Por ejemplo, un cambio fue que el equipo ascendió y el año que ascendió, pues eso no era así, por ejemplo, ¿vale? Pero en líneas generales sí que es cierto que lo que suele suceder es que la fatiga mental, a medida que va avanzando la temporada, va subiendo, ¿vale? Sin embargo, el RPE, que es la carga física, la carga cognitiva y la carga emocional, normalmente va descendiendo a medida que va avanzando la temporada, que el entrenador, lógicamente, va reduciendo el trabajo que se realiza, ¿no? Tanto a nivel físico como la exigencia, ¿no? Pero sí que varía. Por eso, por ejemplo, el equipo con el que he dicho que jugó fase de ascenso a segunda B, pues la parte emocional no descendió ese año, se mantuvo, pues después se metieron en playoff, jugar los playoffs, todo eso, y la carga emocional, aunque el entrenador me imagino que intentaba rebajarla, se mantuvo. Y sí, bueno, en esa línea, pero es que no quiero que Carlos no habla entonces. No, simplemente en esa línea, esto está publicado, no, va a ser publicado, está a punto de publicar. Es la comparación entre fase de playoff y fase regular, ¿vale? De la carga de cada día de entrenamiento a nivel mental. Sí, pasa lo mismo. Existen ya tecnologías, lógicamente, que te permiten tener la calidad del sueño, desde las pulseritas, el anillo que tienen ya algunos equipos, todo ese tipo de cosas. Nosotros, esa tecnología, en los equipos que trabajamos no la tienen. Se pasa el wellness, que te mide, bueno, cómo has dormido, todo ese tipo. Eso también está en los datos, de hecho, no en este no, pero en otro de los artículos sí que aparece cómo evoluciona el wellness y cómo se relaciona con la carga que han tenido el anterior y todo eso. Correcto. Sí, total, bueno, aparte de la parte orosal, también aquí quizá un poquito lo que integra también la parte cognitiva, que va un poco paralelo, pero estoy totalmente... Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final una cosa son las investigaciones y que al final trabajamos con medias, aunque muchos de estos trabajos al final el tipo de análisis que se hace es individualizado, porque utilizamos modelos lineales mixtos que te buscan el cambio individual de cada jugador y te hacen los análisis a partir de ese cambio individual, pero está, primero, como he dicho, cada jugador funciona de forma diferente y eso nos da que hay mucha variabilidad, aunque al final la media pasa esto, pero hay mucha variabilidad en el comportamiento de lo que ha pasado en cada jugador. Y después, para mí, una cosa que es fundamental y que eso es complicado valorar es lo que tú acabas de decir. Es decir, ¿cómo sabemos hasta qué punto no puede ser que esa relación que en principio nosotros con los análisis va así, sea así? Al final, lógicamente, parece que la relación es así, pero es que ha habido esta modificación. Es cuadrática en vez de lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es complicado, porque necesitas datos más grandes, necesitas otro tipo de... Pero yo también opino que seguramente esas relaciones no son tal y como se dan ahí, por la variabilidad además que existen. Correcto.
Mi opinión personal, y como he dicho al principio, creo que depende, siempre depende. Es como, ¿qué hay que hacer justo después de perder? Pues depende, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para mí la clave es que tú tengas claro de qué depende, ¿no? y cuál es el criterio. Por ejemplo, para mí en ese sentido, yo no creo que no sea, a veces a lo mejor es bueno no olvidarte, venga, no, olvidamos y tal, a veces puede ser bueno, pero creo que muchas veces lo interesante es corregir dando control al jugador sobre la corrección, es decir, en lo que hemos fallado depende de nosotros. Hacer atribuciones internas y controlables, en el ámbito de la psicología esto se vende mucho también, es decir, depende de nosotros y en nuestra mano está cambiarlo. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones tenemos que buscar eso, no olvidarnos del partido. Una carga aguda, pero que quizás descarga crónica. Correcto, porque te está diciendo, si nosotros cambiamos lo que hemos hecho, vamos a ir bien. Depende de nosotros si queremos cambiarlo o no. Entonces eso hace que al final el jugador diga, hostia, me da control, esto depende de mí, venga, vamos a empezar a trabajar para cambiar esto. Entonces, por eso digo que creo que el decir siempre hay que hacer esto, siempre hay que hacer lo otro, para mí es muy complicado porque hay muchas variables y para mí la mayoría de las respuestas es depende y ahora decide de qué depende. Pero tienes que saber de qué depende, porque no, yo siempre digo, la historia es, no, depende, es que entonces no dicen nunca nada. Sí, yo te lo digo, pero tengo que saber el contexto, la situación y te puedo decir, pues creo que en función de esto depende de esto, ¿no? Y si no, pues de otra cosa.